y haber adorado y elevar alabanzas a tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia y por la bendición que tenemos ahora de poder abrir tu palabra. Háblanos a todos y que todos vamos a ser bendecidos de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito, Señor. Y mientras tu palabra es dada, sana a los que están enfermos, da victoria a los que están luchando, envía la provisión al necesitado y aún salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El libro de Esdras, capítulo 4. El libro de Esdras, capítulo 4, y leemos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes, escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y los demás provincias del otro lado del río. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos que andan buscando nombre a sus hijos, ahí tienen ya una lista, ¿verdad? Asnapar, Reún, Sinsai, Mitrídates, Tabel, Artajerjes, Persia, Nerón, Judas, y ahí tiene un sinnúmero de nombres. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. En ese capítulo 4, pues ya lo habíamos anunciado. No tardaron, hermanos, los pueblos que estaban alrededor
de pretender, hermanos, detener la obra que los hermanos judíos habían empezado a realizar sobre la edificación del templo, y que más tarde pues vendría la, hermanos, reparación de los muros de la ciudad. Y aquí nos deja una gran lección para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y les servimos y les anunciamos, con respecto, hermano, a lo que son la oposición del mundo. Diríamos la hostilidad y las persecuciones contra los cristianos vienen a ser como una carta de presentación. ¿Usted sabe lo que es una carta de presentación? Usted va, presenta la carta, entonces ahí miran quién es usted, ¿verdad? Entonces en esa carta de presentación, pues hermanos, el que es cristiano no puede obviar esta verdad, hermanos, que lleva como un sello, hermanos, la persecución, la hostilidad del mundo. Esta hostilidad que estaba sufriendo el pueblo judío, mayormente fue el grupo que había emigrado para edificar la ciudad y el templo. Desde que ellos llegaron, estos pueblos empezaron con este hostigamiento, hostilidad. Ustedes recordarán cuando pusieron, hermano, el altar. Dice que tenían miedo a los pueblos que estaban alrededor. Es decir, hermanos, que estos pueblos idólatras, y que eran prácticamente, como dice ahí, personas tomados de otros lugares para venir a habitar una tierra que le pertenecía y le pertenece al pueblo de Israel. De aquí es donde vienen, hermanos, aquellos conflictos que se daban en el Nuevo Testamento, los samaritanos. Porque este grupo de personas que fue traído por el rey asirio, de Asiria, que fueron los que llevaron cautivo al pueblo de Israel, trajeron, hermanos, toda esa gente para que habitaran en el lugar de Samaria, dice ahí. Ahora, hermanos, esta hostilidad era, hermanos, para que los judíos no se fortalecieran, ni mucho menos pudiesen llegar, hermanos, a ser una vez más una nación. Según el verso 2, dice ahí que Asiria había traído a esta gente de diversos lugares, extranjeros. Según el verso 10, dice que fue en el reinado de Asenapar que los transportó para que habitasen precisamente esos lugares. Mayormente, hermanos, los plantó, voy a decir, hermano, en Samaria. Entonces ese es el cuadro que tenemos ahí sobre esa oposición que se levantó, hermanos, y que con el tiempo lograron, hermanos, detener la edificación, la restauración de la ciudad y el templo. Y ahí se hablan de alguna estrategia que usa Satanás con sus emisarios, con el mundo, para poder, hermano, detener esa obra y, si es posible, destruirlo. Es decir, que la amenaza de la destrucción del pueblo de Israel, hermano, no es de hoy. Eso viene desde la antigüedad. Un pueblo odiado, y odiado, hermanos, porque fue un pueblo cuya identidad tenía la adoración a un solo Dios y único Dios verdadero. Mientras los demás pueblos se habían corrompido desde, hermanos, que el hombre se rebeló contra Dios, desde el Edén, vinieron corrompiéndose y fabricando sus propios dioses, ídolos, que hasta la fecha pues tenemos, hermanos, presente lo que es la idolatría en todos los pueblos.
Pero el pueblo de Israel fue escogido por Dios, el creador de los cielos y de la tierra, para que viniesen a ser su pueblo, su nación, y para que en ellos, hermanos, se desarrollase lo que sería más tarde el plan de salvación para todas las naciones. Eso se dio, hermanos, desde que se llamó a Abraham, ¿se acuerdan? Dice, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente, perdón. Es decir, que habló del propósito por el cual Dios llama a Abraham. De Abraham sale el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel viene nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, hermano, levantó el pueblo que se le llama cristiano para ir y anunciar, hermanos, la salvación a todas las naciones. Pero esa hostilidad es la misma, no difiere. Porque nosotros fuimos rescatados de la idolatría, de la adoración, hermano, a falsos dioses, ídolos. Y se nos fue revelado a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual adoramos. Entonces vamos a entrar a los detalles, para que no se les vaya a quemar el pollo que consiguieron del vecino. No fue en vino, es que dicen ustedes. Es que suena como que vino del vecino, pero bueno. El verso 1 dice ahí: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Ahí tenemos, hermanos, esa hostilidad que pasó también, hermanos, a los cristianos. Diríamos, el cristiano siempre va a sufrir la hostilidad del mundo, siempre. Los días jueves estamos estudiando la epístola del apóstol San Pedro, en la segunda. Y en la primera carta de Pedro, cuando le escribe a los hermanos que estaban sufriendo una de las graves y grandes persecuciones, les escribió diciendo: no os sorprendáis cuando viene la prueba, como que si alguna cosa extraña os acontece. Fíjense la forma en que anuncia, hermanos, y describe la persecución que estaba sufriendo la iglesia. Dice ahí, primero, que no se deben de sorprender. La mayoría de los cristianos, hermanos, nos sorprendemos cuando nos viene una prueba y lo primero que decimos es: ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Hoy que estoy bien. Pues sí, ese es el clavo. Cuando usted tiene y mantiene y es fiel a Dios y mantiene su relación con Dios, obviamente va a venir la hostilidad, van a venir las pruebas, va a venir la oposición del enemigo. ¿Y qué esperaba? Jesús dijo: si a mí me persiguieron y me odiaron, también a ustedes los van a odiar. Por eso le digo, es la carta de presentación de un cristiano. ¿Es usted cristiano? ¿Está sufriendo la hostilidad del mundo? Amén, pero ¿amén qué? Pero no, yo me congrego, vengo cuando quiero, salgo cuando quiero, ando en la Biblia, nadie me dice nada, no sé de qué está hablando, hermano. Tiene que convertirse para que sepa de qué estamos hablando. Solo el que lo experimenta sabe lo que está hablando. Es que miren, cristiano no de apodo. Un cristiano genuino es aquel que se identifica con la obra de Dios y que le viene a ser fiel a Dios hasta el final. Ese va a tener problemas serios, no solamente afuera, sino también adentro. Así de sencillo. Pedro dice: porque para el mundo nosotros vamos contra la corriente.
no corremos el mismo desenfreno, sino que vamos contra la corriente. Entonces, el mundo no comprende eso, no lo entiende. Y muchas personas que fueron atraídas, hermanos, por la obra de Cristo y porque recibieron alguna bendición, pero nunca se convirtieron, jamás van a comprender eso, jamás. No lo van a poder entender, y por eso en la primera prueba que les viene, se desaniman y se largan. Jesús, cuando habló precisamente de la semilla, ¿se acuerdan? La semilla que cae a tierra. Habló de 3 reacciones negativas, que son aquellas personas, hermanos, que solamente fueron atraídas por la noticia de Cristo y porque tal vez en ese momento estaban pasando necesidades, pero después, aunque se congregan y todo, pero en la primera prueba, en la primera necesidad o enfermedad, se desaniman y ya no continúan. Entonces habló de la semilla, la primera semilla cae, dice, en el camino, en el camino. Usted sabe que ahí pasan carretas, pasa la gente, entonces pisotea y destruye la semilla. Pero dice ahí Jesucristo, el ave, viene el ave, lo mira, dice, y se lo lleva. Ese es el que es así, volátil. Se entregó al Señor Jesucristo, le encantó y todo. Hermanos, siente que le ayudó venir a los pies de Cristo, entre comillas, pero ya no tiene raíces, se va y se olvida. Y ya no regresa. Y si lo visita, eso es lo que a mí no me gusta. Ya decía yo, ya me vienen a visitar, ya me vienen a decir que porque no llego, yo voy a llegar tranquilo, soy un hombre trabajador, soy una mujer trabajadora, porque según él, hermanos, la vida cristiana es de vagos, ¿verdad? No sé quién le ha dicho, pero el cristiano trabaja. Y el cristiano es más, hermanos, responsable que los impíos en sus trabajos. ¿Verdad, hermano? Debieran de ser responsables. Ustedes debieran, hermanos, si entran a las 8, estar ahí a las 6 y ser los últimos en salir. Y trabajar, hermanos, duramente. Y no al ojo de los jefes, ni del hombre, sino al ojo de Dios. Y Dios te va a bendecir, te va a respaldar. Pero lamentablemente, como no comprenden lo que es la vida cristiana, son los más irresponsables. Por eso un cristiano a veces, hermanos, los trabajos no los quieren, porque son irresponsables y llegan tarde. Matan a toda la familia en todo el año. ¿Por qué no llegó? Murió mi tío. ¿Y ahora por qué no vino? Murió la tía. ¿Y ahora por qué no vino? Porque murió un hermano. ¿Y ahora por qué no vino? Es que murió mi mamá. ¿Y ahora por qué no vino? Murió mi papá. ¿Y ahora por qué no vino? Bueno, y las resucita al siguiente año. Yo no sé cómo las resucita, porque vuelve a pasar otra vez la lista. Pero usted dijo que se le había muerto el año pasado a su mamá. No, esta es la otra mamá. Aquella fue la que me crió, esta es la que me parió. Ah, bueno, pues. No, hermano, no. No. El que es cristiano genuinamente es fiel a Dios. Y su testimonio es grande. Y obviamente ese testimonio a muchos no les va a parecer. Y ahí es donde vienen las calificaciones precisamente. Tanto de afuera como de adentro. Y por eso Pedro dice que no nos debe de extrañar, hermanos, cuando viene la prueba, sino que todo lo contrario. Dice, gozaos. Porque venimos a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo murió por la verdad, es decir, murió por una razón importante. Porque esto tiene que ver con la eternidad, no por las cosas pasajeras de este mundo. Si fueran por las cosas pasajeras del mundo, pues está bien. Pablo dice en una de sus cartas, comamos y bebamos que mañana nos morimos. ¿Verdad? Y si la muerte es el final de todo,
Entonces comamos y bebamos. Pero la muerte no es el final de todo, apenas es el principio. Y por eso Jesús muere, hermanos, para darnos salvación. Muere por nuestros pecados. Al tercer día resucita para darnos nosotros y garantizarnos la vida eterna. Así como Él resucitó, dice la Escritura, también nosotros resucitaremos en el día en que Él venga, hermanos, por los suyos. Entonces no debemos desanimarnos, ni mucho menos comportarnos, hermano, como que si lo que le vino, la prueba que le vino, es extraño a usted. Para el cristiano no es extraño, no debe ser nunca extraño. Extraño es que no le esté pasando nada y que la lleve de maravillas. Eso sería lo extraño. Algo malo anda ahí. Salvajes. Debiera de preocuparse. Amén. Verso 2, voy a ir rápido para que no se les quemen el chunche ahí. Dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Amén. Verso 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová de Israel, como nos mandó rey Ciro, rey de Persia. Ahí está lo malo, mira. Qué orgulloso este Zorobabel. Llega esta pobre gente, se ofrece a ayudar, hermano. Y sale Zorobabel, como era el gobernador, influye a los principales y le manda a decir que no, que solo ellos lo van a edificar. Así hay muchos ministros, hermanos, que no dejan participar a los demás, ¿verdad? Eso es lo que piensa el impío, el pecador, porque no comprende. No sabe lo que es la santidad de Dios y no sabe la abominación, hermanos, del mundo. Nada tiene que ver lo santo con lo impío. Nada tiene que ver Belial con Cristo, ni el creyente con el incrédulo. Ahora, no es asunto, hermanos, de menospreciar, desechar, como muchos creen que hacen acepción de personas. No se trata de eso. Una de las primeras estrategias de Satanás y de estos hombres fue infiltrarse para luego estar adentro, comenzar a dividir. El apóstol Juan en su primera carta alerta sobre eso. Tened cuidado y mirad a aquellos que causan divisiones, porque no son de Dios. ¿Se da cuenta de ese detalle? Lo que dije al principio lo vuelvo a repetir ahora. Muchas personas son impactadas por Cristo, reciben una bendición, pero solamente les gusta el evangelio. Jamás se identifican. Jamás. Y usted va a ver que ahí están criticando, están murmurando. Nada es bonito, nada. Para ellos nada les parece. Sí, el que está entregado es yoyo, el ladrillo es aquí, es allá. El que no se entrega, mire cómo anda la hermanita, qué barbaridad, dice que es cristiana. La cosa que, como dijo el Señor Jesucristo, ustedes son como los muchachos que tocan en la plaza, dice, que tocan música. Les tocan música alegre, no bailan. Les tocan música, hermanos, que entristece, no lloran. Es decir, son gente que no sabe lo que quiere, ni saben de dónde vienen ni para dónde van. Andan perdidos, extraviados en su pecado, en su maldad, y son ciegos completamente.
Estos querían, como no pudieron en la primera, entonces ahora la estrategia era infiltrarse y presentarse, hermano, como personas que quieren ayudar. Llaman al gobernador Zorobabel, a los principales, queremos una reunión con ustedes. Mire, realmente pues, yo sé que nos tienen como enemigos, tal vez no nos entendieron. Nosotros no le queremos hacer ningún daño, solo los queremos destruir, pero hacerles daño no, ¿verdad? ¿Verdad? Y guiñándole el ojo a los otros ahí. Nosotros adoramos a Dios. Y fíjense, en parte no estaban mintiendo. Cuando ellos llegaron allí, tuvieron conocimiento de Dios, pero no el 100%. ¿Cómo decirle? El Dios de los hebreos, para ellos vino a ser otro Dios de los dioses que ellos adoraban y servían. Ese era el problema. Dentro de la idolatría, hermanos, tenían también a Dios. En parte no estaban mintiendo, es como el mundo. Usted le pregunta al mundo si creen en Dios, le va a decir que sí. Usted pregunta al mundo si creen en Cristo, dicen que sí. Pero además de Cristo tienen otros dioses, otros salvadores. ¿Y qué dice la Escritura? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo uno. Eso lo dice la Escritura. Ay, ¿de dónde salen los demás? ¿Y los demás mediadores que ponen ahí? Son un sinnúmero de ídolos. El problema también de muertos. Y le rinden culto a los muertos. Y eso es una práctica abominable delante de Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Se llama Jesús. Pedro en su predicación, en el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Quieren llegar al Padre, yo soy el camino, dice Jesús. Quieren conocer a Dios, yo soy la verdad que los lleva a Dios. Quieren una relación con Dios, yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Es decir, la Escritura habla claro, hermano. Entonces ellos tenían al Dios de los hebreos, pero lo tenían como otro Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, cuando Pablo visitó Grecia, en Atenas? Dice que se consternó en el espíritu, se entristeció, a la vez también enojo, tristeza, al ver, hermano, la idolatría en ese lugar. Y de repente encuentra un lugar que decía al Dios desconocido. O sea, por si se les escapaba a alguien, ¿verdad? Entonces también adoraban a ese Dios que no conocían, pero es posible que existiera, para que no se sintiera mal ese Dios, como que si le estaban haciendo un gran favor. Y mucha gente piensa eso, que le hacen un gran favor a Dios. Entonces hay que tener cuidado. Por eso Jesucristo, fíjense, hermano, el Espíritu Santo, cuando habla ya de la organización de la iglesia, ¿quiénes han de servir en la iglesia? Cuando habla del diaconado, dice que la persona debe tener de tiempo por lo menos 6 meses. Además de los requisitos. Tiene que ser una persona de fe. Que no sea pendenciero. Y la mayoría de ustedes son pleitistas y les vale jocote. Después que lo golpeas, aquí me vengo a reconciliar. Y lo peor que todavía justifican, ¿verdad? Casi como ustedes han escuchado la canción del preso número 9. Ni no se me hagan los angelitos. ¿Lo han escuchado, sí o no, varones? Miren, vuélvalos a ver. No, dice no. Ese mató, creo que a la mujer fue, o al hombre, de celo,
Y le dice, Señor, dice, perdóname, aunque si me da la oportunidad, lo vuelvo a hacer. O sea, no hay escapatoria. Y eso no es posible así. Entonces esta gente se quería infiltrar. A veces la gente no se percata de eso. La gente asiste a la iglesia, no son convertidas, pero de repente comienzan a crear divisiones. Primero, malestar, indisponen a los demás, porque no comprenden lo que está pasando. Bueno, usted ha sido testigo cuando mandan ahí dentro, que se pide oración, pues, y usted pasa, mi hermano, mi familia, por esta necesidad. Más de alguno pasa una nota diciendo, ore porque no hay amor en la iglesia. Y se equivoca porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, ¿verdad? Lo que pasa es que tuvo un problema con una hermana o el hermano con otro hermano. Y ya generaliza que no hay amor, ¿verdad? Y otros hermanos que no saben ni lo que quieren, hermanos, esperan que la gente llegue a saludarlos. Un ejemplo como cuando nos damos la bienvenida, ya la persona dice, pero a ver si vienen aquí a saludar, vamos a ver, y ahí está pendiente. Nadie me vino a saludar, nadie, solo entre ellos, nadie me miró, nadie me quiere, nadie aquí. El cristiano es llamado a ir a romper hielo, ir a dar. Si no llegaron, vaya usted y busque. Esa es la orden que tenemos, no ponerse ahí. Otros se enferman, ahí pasan chateando, pasan hablando con medio mundo, quejándose, ¿verdad? Y chatean aquí, hermanito, enfermo, grave, nadie me visita a la iglesia, nadie ha venido. Imagine todo lo que está gastando ahí, porque no le chatea al líder. Y le dice, hermano líder, estoy enfermo, quiero que me visite para que ore por mí. No lo hacen. ¿Se ha fijado eso que usted hace así, cuando se enferma? ¿Se ha fijado? Ahí no dijeron amén. Primero dijeron amén ahí pensando que, hablando de otro. No, hablo de ustedes. Estos se identificaron, hermanos, como creyentes. No hay ninguna duda, pues, que tuvieron a Dios en sus creencias, pero como un Dios más de los que ellos adoraban. La Biblia lo que nos enseña es que Dios es único. Y la Biblia nos enseña que Él no comparte su gloria con ningún otro. Y alguien dirá, pero eso no es orgullo. No, no es orgullo, porque los demás son falsos, son ídolos. A imaginación de la mente de los hombres y de acuerdo a sus deseos. Es que el problema es que todo el mundo hace su Dios a su medida. Si ustedes creen que los que se rebelaron en el desierto, que hicieron el becerro, estaban pensando en otros dioses, usted se equivoca. Ellos se hicieron, cuando Dios identificó que Él es Jehová, hicieron a Jehová, pero a su medida. Y dijeron, estos son los dioses que nos liberaron de Egipto. Y dice que hicieron fiesta a Jehová. Es decir, hicieron una hechura de Dios, pero que fuese a la hechura de ellos. Un Dios que pudiese pactar con ellos, ¿verdad? Un Dios que se mire obligado a bendecirlo, obligado a todo y que les complazca en todo. La mayoría así tienen creencias en Jesús. Un Jesús a la hechura, a la medida de ellos. Cuando Dios requiere que se le adore, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca al Señor que le adoren. Es decir, que le conozcan realmente. Y que sepan que no hay dioses fuera de Dios. Él es único. Lo demás son, hermanos,
lo que los hombres han elaborado. Por eso cuando se habla de un ídolo, el libro de los Salmos dice, tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, ojos, no miran, manos, no palpan, pies, no caminan. Y como no caminan, necesitan ser cargados. Allí está la descripción de un ídolo, el libro de los Salmos. Entonces ellos se imaginan que Dios también es así y se equivocan. Amén. Verso 2 al 3. Verso 4. Ahora, en esta posición de Zorobabel, hermanos, y de los jefes de casas paternas, muchas veces esta posición no es comprendida, hermanos, de la grey hacia el ministro. Muchas veces, hermanos, la grey o los servidores de Dios se molestan con el ministro cuando el ministro no comparte algo. Y entonces se enojan y todo. Pero usted tiene que entender que el ministro no solamente está para alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, está también para protegerlas. Y lo que hizo Zorobabel como jefe, como gobernador y con la ayuda de los jefes paternas, príncipes pues o principales del pueblo, fue proteger a Israel y proteger la obra de Dios, de no contaminar y no permitir que se contaminara la obra de Dios. Amén. Verso 4. ¿Qué dice ahí? Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Como no, hermano, la estrategia no funcionó de poderse infiltrar y poderse pasar como ellos. Entonces se quitaron la máscara, ¿verdad? Y comenzaron a intimidar. La manera de intimidación, usted puede ver la lista ahí, acusaciones, hermanos que hacían, enviaban carta a los emperadores, después el otro emperador, al otro emperador. Usted sabe que después de los babilónicos vino el otro reino que fue el de los medo-persas. En los medo-persas estuvo, hermanos, además de Ciro, estuvo Artajerjes, estuvo Darío y Asuero, ¿verdad? Es decir, dos pueblos que se unieron para gobernar y hacer un solo pueblo. Entonces había, hermanos, sucesión de reyes. Y en todo el tiempo estos hermanos precisamente traían esas acusaciones. Entonces la estrategia para frenar, destruir la obra de Dios, primero infiltrarse, no pudieron, entonces viene la intimidación. La intimidación sirve para causar desalientos y así ya no puedan, hermanos, tener la fuerza para continuar la obra de Dios. Y esto ha pasado en medio del pueblo, muchos han sido desalentados porque no conocen a Dios. Y Dios aún revela la estrategia de los enemigos. Pero muchos se han desalentado. Muchos que servían se han desalentado. Justifican, le echan la culpa a otro. Y lo que no saben es, hermanos, que fueron intimidados. Que Satanás envió toda clase de estrategia para poderlo desalentar a continuar en la obra de Dios. Nada nos debe desalentar. Nada, ni nadie nos debe desalentar continuar en la obra de Dios. Por eso a mí me gusta lo que dice Pablo, lo vamos a leer porque es precioso lo que dice y que Dios traiga pues la fortaleza en aquellos que tal vez se sienten desalentados, ¿verdad? Hoy es 24, mañana es 25, después viene el primero o el 31, entonces se desalientan. Está con el Señor para ir a vagar. Fíjense lo que dice Pablo a los romanos.
Dice, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ajá. ¿Quién lo ha desalentado de usted? Puede encontrarse aquí en la lista. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, un hombre, una mujer, un querido, una querida, como está escrito. No, eso no está ahí, pero es posible, ¿verdad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni queridos, ni queridas, ni ninguna otra cosa, bueno, eso no está, ¿verdad? Ni ninguna otra cosa creada nos hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga gloria a Dios. Y por eso dice el verso 28, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que, como se le dijo a la mujer samaritana, anda a sacar al que tenés ahí adentro porque tampoco es tu marido. Y lo fue a sacar. Sí, lo fue a sacar. No sé si le tiró la maleta por la ventana, si tenía ventana a la casa. Y todos los vecinos, ¿y qué pasó? Y vio que la mujer estaba limpiando, ¿verdad? Entonces se acercaron todos los vecinos, ¿qué te pasó? Le dio testimonio y le habló de Jesús. Y ¿dónde están? Vengan, les dijo, y se los llevó a Jesús. Diga gloria a Dios. Que es la tarea que tiene la iglesia y usted como cristiano, llevar a los demás, no a usted, sino a Jesús. Amén. Y por último, del verso 5, hermanos, al 10, dice ahí que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. De aquí en adelante, hermanos, del 10 hasta el 15, lo que presenta ahí Esdras es una cronología, ¿verdad? Es decir, que aquí se involucra, hermanos, este pueblo como en cada emperador estaban listos para ir a acusar, difamar al pueblo de Dios. Como hablamos, los medos persas, que eran los que gobernaban, Asuero, Artajerjes, Darío, Ciro. Todo esto abarca, hermanos, lo que es el libro de Esdras y Nehemías. Porque cuando ellos detuvieron y lograron detener, hermanos, la construcción de la ciudad, se estima que pasaron de 45 a 50 años. Fue increíble, hermano, la oposición. Por eso dice que en tiempo de angustia fue edificado la ciudad y el templo. Entonces, una cronología, la que hay ahí, hermanos, de como una historia pequeña de todo lo que sucedió, precisamente las acusaciones. Entonces, las acusaciones, según el verso 12, sea notorio, fíjense la carta que enviaron a ¿cuál rey? Al último rey, creo que era Artajerjes. Sí, ahí dice el verso 11. Bueno, entonces en el verso 12, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados,
no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio al rey, por lo cual hemos enviado a hacerle saber esto al rey. Qué bondadoso, ¿eh? Señor, esto van a dejar de pagarte tributo, renta, erario, y eso no es justo que te hagan eso y que este pueblo te venga a menospreciar. ¿Cómo se llama eso? Lisonja, ¿verdad? Hermano, hermano, esto se da siempre, la lisonja. ¿Cómo es posible? Nosotros no vamos a permitir que el pueblo te haga eso. Nosotros te amamos, oh rey, y velamos por tus intereses, oh rey. Es increíble, pero las acusaciones aquí, hermano, en el verso 12 lo acusan de ser una ciudad rebelde y mala. El verso 13 al 14, no pagan impuestos, renta, es decir, que no son sumisos, hermano, a los reinos. Menosprecian a los reyes, cuando sabemos, hermano, que es todo lo contrario. Y estos reyes tenían ese testimonio, hermanos, de la bendición que ellos pudieron encontrar en este pueblo judío. Y por eso lo dejaron liberado y apoyaron la edificación de Jerusalén y del templo para que adoraran a Dios. El Dios, hermano, que se había revelado a ellos. La gente a veces tergiversa las cosas. El verso 15 dicen ahí que es perjudicar a los reyes. Y muchos piensan eso, cuando es todo lo contrario. Un cristiano, una iglesia que cree en el Señor Jesucristo, hermanos, es de bendición en cualquier nación que esté. Jesús dijo que somos la luz del mundo, luminares del mundo. Brillamos, iluminamos, hermanos, en medio de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Es como un faro a la orilla de un mar que sirve, hermanos, cuando los barcos se extraviaban y necesitaban, hermanos, estaban en peligro de hundirse por las olas, entonces necesitaban encontrar un lugar donde llegar para pasar la tormenta. Entonces el faro los guiaba a ellos, la luz, hasta llegar a tierra y así, hermanos, no naufragar, como muchos barcos, hermanos, han naufragado. Entonces nosotros, dice, somos luminares del mundo. Jesús es la luz del mundo y nos llamó a nosotros luminares para que brillemos, para que todos los que andan extraviados y están, hermanos, y que se han hundido, ¿qué dije de los barcos? Naufragados en la vida, puedan encontrar en el Señor Jesucristo la dirección que necesitan, la restauración que necesitan en su vida. Diga gloria a Dios. Amén. Esto es, hermanos, las hostilidades, las persecuciones y, hermanos, la estrategia que el enemigo ocupa desde tiempo antiguo, precisamente, hermanos, para detener y destruir la obra de Dios. Por eso nosotros hemos de estar, dice Pedro, alerta, tener la palabra como una antorcha encendida que está llena de aceite y que esté siempre alumbrando para que no nos extraviemos nosotros en las tinieblas. Ese es el consejo, porque se acerca el día, dice, y se acerca el lucero de la mañana. Cuando amanezca, entonces el lucero de la mañana aparecerá hablando del retorno de Jesucristo a esta tierra. Amén y amén. Quiera Dios, queridos hermanos, que aprendamos la lección. Estas cosas se escribieron, dice la Biblia, para ejemplo y amonestación nuestra, para que estemos siempre alerta. Y si hay cosas, hermanos, que hay que superar en la vida, hermanos, reparar en la vida con relación a Dios, hágalo. Para que en momento de la persecución, de la hostilidad, pueda encontrar la fuerza en Dios. Como dice el corito ahí,
hermanos, que Dios es nuestro refugio y a Él correremos, dice la Escritura, a refugiarnos. Torre fuerte es nuestro Dios, así dice. ¿Y qué dice? Y a Él correrá el justo. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Así es como Dios tiene cuidado de nosotros, no solamente mediante su poder, cuando le necesitamos en nuestras enfermedades, en nuestra escasez, en nuestras luchas, sino también a través de su palabra, y la guianza del Espíritu Santo está ahí, hermanos, para guiarnos precisamente, hermanos, en el camino que nos lleva a Él, que nos lleva a la fuente de vida, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. A ti la gloria y la honra para siempre. Guarda los pensamientos de tu pueblo, el corazón de tu pueblo, Señor. Y llévanos a todos cautivos, mediante tu poder, mediante tu palabra, tu voluntad y tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El día jueves es normal el culto, el horario. El día jueves, el horario es normal, día jueves. Amén. Amén. Entonces el jueves sí, es normal, a las 6:30 de la tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Voy a invitar a los hermanos.